el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 14 de junio, día 165 de esta emocionante vida de fe en la Biblia por 365 días. Nuestro tema de hoy es el riesgo de la obediencia a medias. Hay momentos en la vida donde nos parece que estamos obedeciendo a Dios, pero si miramos más de cerca, esa obediencia está incompleta o está comprometida o quizá influenciada por voces humanas. Hoy leeremos cómo Jeroboam diseñó una fe a su manera y luego veremos cómo un profeta cayó por seguir una voz distinta a la de Dios. Vamos a entender en este episodio que obedecer a nuestra forma, a nuestra manera, a lo de Frank Sinatra, no es obedecer. Las lecturas para el día de hoy son Primera de Reyes, capítulo 12, del verso 20 hasta el capítulo 13, verso 34. Hechos, capítulo 9, versos del 26 al 46. Salmos 132, versos del 1 al 18. Y Proverbios, capítulo 17, verso 6. Pero antes de empezar, me gustaría compartir contigo un testimonio. Me escribió Yoli y lo he titulado Dios me sorprendió con doble provisión. Ella me dice, mi hija fue quien me invitó a escuchar este podcast. Cada mañana compartíamos este momento especial en el bus antes de separarnos. Ella rumbo a la universidad y yo a mi trabajo. Pero en marzo todo cambió. Por presiones injustas tuve que renunciar. Fue muy duro, confuso y me sentí sin rumbo. Sin embargo, cada día seguí escuchando el podcast. En cada episodio, Dios me hablaba, me sostenía y me daba paz en medio de la incertidumbre. Después de Semana Santa, cuando ya no sabía a quién más acudir ni dónde más buscar, recibí un mensaje inesperado. Un ex jefe con quien no hablaba hace más de 10 años y él me pidió que le recomendara a 2 personas para un nuevo proyecto. Aunque no podía ofrecerme mucho al inicio, acepté porque sentí que era Dios mostrándome el camino. Esperamos 2 meses hasta que en la última semana de mayo, el mes de las respuestas, me llamaron para contratarme y me ofrecieron el doble del sueldo que ganaba antes. Ese día lloré de gratitud. Dios no solo me restauró, me recompensó. También pude ayudar a otra mujer desempleada para que se uniera a esta nueva etapa. Hoy sigo escuchando el podcast cada día, pero ahora con más fe que nunca. Dios sí habla. Dios sí sostiene. Y cuando creemos que se olvidó de nosotros, Él ya está preparando una sorpresa que lo cambiará todo. Ora, por favor, para que tú seas el próximo. Acompáñame en esta oración. Señor, hoy venimos delante de ti con un corazón deseoso de obedecerte por completo. Líbranos de crear ídolos o altares o cualquier cosa que no te honre, mucho menos de seguir voces que suenan espirituales pero nos alejan de tu verdad. Enséñanos a escuchar solo tu instrucción, a conocer cada día la Biblia. Revélate a nosotros, Dios. Ayúdanos a caminar con integridad, a no conformarnos con una fe a medias. Usa este día para despertarnos en aquello que estaba paralizado en nuestras vidas, a resucitar lo que creíamos perdido. Háblanos, Dios, sánanos, ministra nuestras vidas, trae de tu paz sobre toda persona que está viviendo ansiedad y trae de tu provisión para tus hijos que necesitan el día de hoy más que nunca. Así como Yoli pudo ver tu mano con doble provisión, da a cada uno, Dios, la recompensa de su servicio y de su trabajo. Hoy oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero regalarte hoy el Salmo 119, el verso 65 dice, Señor, has hecho muchas cosas buenas a mi favor, tal como lo prometiste. Yo le pido a Dios que continúe haciendo cosas buenas a tu favor, que continúe cumpliendo cada una de esas promesas
que te dio. Dios no es deudor de nadie. Y cuando esas cosas buenas sucedan, por favor, escríbeme y cuéntame tu testimonio. Ahora sí, toma tu Biblia, tu lápiz y dile al Espíritu Santo que te hable. Comenzamos. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 20. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá, a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros electos, para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios, dile a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín, y a todo el resto del pueblo, esto dice el Señor, no peleen contra sus parientes, los israelitas, regresen cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa, tal como el Señor había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, y que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él no nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos en forma de becerro en Betel y el otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Betel, que se celebra el día 15 del mes octavo, que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí, en Belén, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Betel. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Primera de Reyes, capítulo 13. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar a quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó, «¡Oh, altar, altar! Esto dice el Señor, en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los santuarios paganos que viven aquí, a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo, «El Señor me ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en 2 y sus cenizas se derramarán en el suelo». Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, y el rey lo señaló con el dedo y gritó, «Detengan a ese hombre». Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios, «Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano». Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada, y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios,
ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey, aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo, no comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó, ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. «Rápido, ensillen el burro», les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron un burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó, «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?» «Sí, soy yo», le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios, «Acompáñame a mi casa y come algo». No puedo», respondió. «No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato, no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino». Sin embargo, el profeta anciano le dijo, «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo». Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados en la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá, «Esto dice el Señor, has desafiado la palabra del Señor y desobedecido al mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados». Cuando el hombre de Dios terminó de comer y de beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo, «Ese es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara». Luego, el profeta dijo a sus hijos, «Ensíllenme un burro». Así que ellos ensillaron un burro, y él salió, encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor, «¡Ay, hermano mío!». Después el profeta dijo a sus hijos, «Cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis manos al lado de los suyos, pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá». A pesar de todo esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Después de la división del reino, Jeroboam reina sobre Israel y las 10 tribus del norte, mientras Roboam queda en Judá y Benjamín en el sur. Esa división no fue política, sino también fue profundamente espiritual. Lo que parecía una solución para evitar una guerra civil terminó provocando una fractura en la adoración genuina a Dios. Jeroboam, por miedo a perder el control del pueblo, si ellos iban a adorar a Jerusalén, estableció un sistema religioso paralelo y absurdo. Levantó 2 becerros de oro, uno en Betel
y otro en Dan, diciendo: Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Lo dice en el verso 28. Y volvió al mismo error del desierto, la idolatría con apariencia de religión. Y es que el enemigo no siempre intenta que renuncies a Dios. Muchas veces solo quiere que lo adores a tu manera, no a la manera de Dios. Jeroboam no dejó de mencionar a Dios, pero cambió el centro de la adoración. Betel significa casa de Dios, pero en manos de Jeroboam se convirtió en la casa de los becerros. Entonces, esto nos recuerda que una ubicación no garantiza que la intención sea la mejor. No es la geografía lo que determina tu espiritualidad, no es un lugar, sino la lealtad de tu corazón. En su temor, Jeroboam hizo sus propios altares, designó sacerdotes y no levitas, estableció fiestas similares a las de Jerusalén, porque el diablo siempre es un imitador, es un copión y quiere adoración. Hoy también nosotros corremos el riesgo de crear nuestra propia versión de la fe, una fe más cómoda. Algunos quieren una fe menos confrontadora, sin altar, sin cruz, sin arrepentimiento. Pero yo te digo, eso es inspiración vacía, porque no te está llevando a ver lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. ¿A qué estamos adorando? ¿Estamos adorando a Dios a nuestra manera o a la manera de Él? Y en el capítulo 13, Dios envía a un hombre, al hombre de Dios, desde Judá, el sur, hasta Betel, el norte, específicamente a confrontar el altar pagano de Jeroboam. Él profetiza que ese altar será destruido y que nacería un rey llamado Josías, que purificaría la tierra. Esta fue una profecía precisa y cumplida 300 años después. Ya lo vamos a leer más adelante en Segunda de Reyes, capítulo 23. Esta es una demostración poderosa de que la palabra de Dios no falla, aunque el cumplimiento tarde. Pero aquí surge una gran lección. El profeta obedeció a Dios hasta que fue convencido por otro profeta más viejo con mentiras, y Dios le había dicho a él claramente: no comas ni bebas allí. En Primera de Reyes, capítulo 13, verso 9. Pero este profeta viejo, este profeta anciano, le miente y le dice: no, un ángel me habló. Entonces el hombre de Dios obedece la voz del profeta y no la voz del Señor. Yo creo que ahí estuvo el error, poner por encima la voz de un profeta a la voz del Señor, a la dirección que ya Dios le había dado. Si la palabra de alguien contradice lo que Dios ya te dijo, no es profecía, es manipulación, muchas veces disfrazada de espiritualidad. Hoy en día en redes sociales es común ver personas que se autodenominan apóstol, profeta, evangelista fulano. Y aunque citan versículos, hacen transmisiones en vivo, oran por la gente, muchos están engañando y manipulando en el nombre de Dios. Jesús fue muy claro en Mateo capítulo 7, versos del 22 al 23, cuando Él dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. El criterio de Jesús no fue por cuántas profecías ellos dijeron, sino si obedecieron su palabra. Una mentira disfrazada con una vestidura espiritual sigue siendo una mentira. Por eso constantemente les digo que quien come Biblia, que quien se alimenta de la Biblia, quien sabe la Biblia, fácilmente no se va a comer ningún cuento. No te dejes impresionar por títulos, ni por seguidores, ni por palabrería barata. Escucha a quien te dirige a Cristo, no a quien se promueve a sí mismo. Por eso te pregunto nuevamente: ¿a quién estás escuchando? ¿A Dios o a las voces que suenan espirituales, pero que contradicen lo que tú ya sabes que Dios te dijo? En tiempos de confusión, la fidelidad a la última instrucción de Dios es tu mayor protección. Hazle caso a lo que Dios te dice. Y por no obedecer completamente,
El profeta muere en el camino, atacado por un león. El león no devoró al burro ni el cuerpo, simplemente se quedó junto al cadáver. Un símbolo claro del juicio divino. Eso no fue un accidente. El profeta pagó con su vida por desobedecer una instrucción clara de Dios. Así que por favor, no mezcles adoración con conveniencia. Jeroboam lo hizo y perdió el favor de Dios. La fidelidad no se ajusta a la política o a los números. Discierne las voces que tú escuchas. No todo el que dice Dios me habló, Dios me mostró esto, viene del Espíritu Santo. Filtra todo por la palabra de Dios y obedece completamente. No importa quién te diga lo contrario. La obediencia parcial siempre sigue siendo desobediencia. Ora conmigo hoy y dile: Dios, líbranos de crear altares cómodos para suplir nuestras inseguridades. Danos discernimiento para reconocer voces que no vienen de ti, aunque parezcan espirituales. Que nunca cambiemos tu verdad por la aprobación de otros. Haznos firmes en obedecer tu palabra, fieles a escuchar tu palabra y humildes para no justificar desvíos por miedo o por conveniencia. Ayúdanos a construir nuestra fe sobre la roca firme de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 9, verso 26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido a un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y se fortalecía. Y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida, Sarón, vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había un creyente en Jope que se llamaba Tabita. En griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca de Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y las demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Después de una poderosa conversión, Pablo, aún conocido como Saulo, enfrenta un nuevo reto: el rechazo de los mismos creyentes a quienes ahora quiere servir. Y su transformación fue tan radical que los cristianos no sabían si confiar en él o protegerse de él.
Jerusalén era la sede espiritual de la naciente iglesia. Y cuando Pablo intenta unirse a ellos en el verso 26, aún cargaba la reputación de perseguidor. Entonces ellos le tenían miedo. Era como si un antiguo verdugo ahora dijera: quiero servir en tu altar. Era imposible de creer. Pero Dios no solo transforma a la persona, también prepara el corazón de quienes deben recibirla. Aquí entra en escena Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, en el verso 27. Y él da un paso de fe y respalda a Saulo y lo presenta ante los apóstoles. Este es el momento donde Dios transforma la historia de Pablo. Se levantan testigos valientes como Bernabé. Bernabé no solo escuchó, él vio la evidencia de lo que Dios había hecho y así abrió la puerta para que Pablo cumpliera su llamado. Dios siempre usará a alguien para abrirte una puerta, incluso si otros la cierran. Precisamente eso es lo que hace Dios cuando nadie cree en ti. El verso 29 nos dice que así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Pablo, o Saulo, predica con valentía, enfrenta amenazas de muerte. Y es que el enemigo siempre intenta silenciar aquello que más amenaza sus tinieblas. Y en los versos del 32 al 43, la Biblia nos dice que Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas o a Tabita. Pedro no solo predicaba, él también caminaba. Y en su andar obediente, Dios iba desatando milagros. En Lida encuentra a un hombre paralizado durante 8 años. Y quiero hacer énfasis en esto. 8 años Eneas había estado postrado en cama. Y en Jope había una comunidad que estaba totalmente en duelo por la muerte de una mujer ejemplar, Tabita o Dorcas. En ambos casos, la presencia de Dios en el Evangelio no trajo explicaciones, pero sí trajo transformación. Quiero que tengas en mente esto. Eneas estaba 8 años en cama. Su cuerpo estaba inactivo. Con él probablemente su fe también estaba inactiva. Pero Pedro no da un discurso. Pedro declara algo contundente. Verso 34. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. No fue Pedro quien lo sanó. Fue Jesucristo mismo, obrando a través de un hombre obediente. Ya se los he dicho antes, que Dios no necesita tu habilidad, sino tu disponibilidad. Pedro no usó aceite, no recitó nada súper espiritual, usó la autoridad en Cristo. La frase, levántate y enrolla tu camilla, ya la habíamos escuchado antes, del mismo Jesús, cuando le habló al paralítico de Betesda. Y quiero explicarte algo. En el mundo hebreo, levantar tu camilla, hacer tu cama, significa no volver a ella. Es decir, esto no fue una mejoría temporal, fue una sanidad definitiva. Y hoy Dios también quiere sanar lo que por años ha estado paralizado. De repente, tus piernas, quizá un corazón, un sueño, una relación, pero no para que vuelvas a lo mismo, sino para que te levantes y sigas caminando en fe. El verso 35 nos dice: entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Entonces la sanidad de uno trajo la salvación a muchos. Y luego Tabita es un claro ejemplo de cuando Dios levanta lo que otros ya habían dado por perdido. En Jope, a unos 20 kilómetros de Lida, vivía Tabita, una mujer generosa, conocida por hacer túnicas a las viudas. Era la clase de persona que no predica con palabras, sino con amor práctico. Pero murió. Y la comunidad estaba desconsolada. Es así que llaman a Pedro. Pedro no hizo ningún espectáculo. Subió, hizo que todos salieran y oró. Le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Aquí no solo hubo una resurrección física, hubo una resurrección de propósito. Lo que muchos habían envuelto en una mortaja, Dios lo revestía
de llamado. A veces nosotros creemos que lo que perdimos fue el final, pero solo es una pausa divina para que el poder de Dios se revele. Si tú lo crees, ora con fe. Tabita no regresó como espectadora. Ella volvió como evidencia de la gloria de Dios y que Él continúa haciendo milagros el día de hoy. El día de hoy hay muchos encamados, demasiada gente envuelta en una mortaja. Hay eneas espirituales, vidas que han sido paralizadas por la decepción, por el cansancio o por la espera prolongada. Ya llevas muchos años en esto. O de repente hay tabitas, creyentes valiosos, que dieron tanto, pero que ahora yacen olvidados, desconectados, envueltos en duelo. Pero Dios no ha terminado. Él sigue diciendo, levántate y enrolla tu camilla. Levántate y sigue sirviendo. Pero por favor, levántate. No ignores al que lleva años tirado. Dios puede levantarlo en un momento. Es tu cama. No te quedes pegado a lo que Dios ya sanó. Avanza. No llores sin orar. Pedro lloró con ellos, sí, pero también actuó. Valora a las tabitas de hoy, a las que sirven en silencio, a las que dan vida con sus actos. Oremos juntos. Dios, tú sigues sanando a los Eneas y resucitando a las tabitas. Tu poder no es limitado, tu poder es ilimitado. Yo te pido que te manifiestes hoy en todo lo que está paralizado en nuestras vidas y en los que otros ya dieron por muerto. Danos la fe para declarar vida y la humildad para reconocer que todo milagro viene de ti. Úsanos como usaste a Pedro para levantar, para restaurar, para recordar que contigo nada está perdido, que si tú nos has dado una promesa, nosotros nos aferramos a ella y creemos en esperanza contra esperanza. Dios, haz algo el día de hoy. Responde a nuestra oración. Lo creemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 132. Señor, acuérdate de David y de todo lo que sufrió. Le hizo una promesa solemne al Señor. Le juró al poderoso de Israel: no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman, ni cerraré los párpados adormecidos, hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Oímos que el arca estaba en Efrata. Luego la encontramos en los campos distantes de Jaar. Vayamos al santuario del Señor, adoremos al pie de su trono. Levántate, oh Señor, y entra en tu lugar de descanso, junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de santidad, que tus leales servidores canten de alegría. Por amor a tu siervo David, no rechaces al rey que has ungido. El Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará. Pondré a uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Pues el Señor ha escogido a Jerusalén, ha querido que sea su hogar. Este es mi lugar de descanso para siempre, dijo. Viviré aquí porque este es el hogar que he deseado. Bendeciré a esta ciudad y la haré próspera. Saciaré a sus pobres con alimento. Vestiré a sus sacerdotes con santidad, y sus fieles servidores cantarán de alegría. Aquí aumentaré el poder de David. Mi ungido será una luz para mi pueblo. Vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. En los versos del 1 al 5 vemos que David no pidió descanso, tampoco pidió un trono, ni mucho menos venganza. Él pidió un lugar para Dios. Su obsesión no era su comodidad, sino la presencia de Dios. Y es que David vivió en un palacio real, mientras el arca de Dios seguía en tiendas, y eso le dolía. Pero ¿qué significa eso para nosotros el día de hoy? No hablo de templos físicos, hablo de vidas donde Dios se sienta como rey, de personas que oran y le dicen: Señor, no me conformo con una visita tuya todos los domingos. Quiero que vivas en mí todos los días. Versos 11 y 12 dice: el Señor le hizo un juramento a David con una promesa que nunca retirará.
Pondré uno de tus descendientes en tu trono. Si tus descendientes obedecen las condiciones de mi pacto y las leyes que les enseño, entonces tu linaje real continuará por siempre y para siempre. Esta es una promesa para los que perseveran en obediencia. El trono no se sostenía con popularidad, sino con obediencia. Muchos el día de hoy quieren herencia sin compromiso, plataforma sin antes rendirse a Dios y tener un tiempo de comunión con Dios. La autoridad verdadera solo se le da a los que han sido quebrantados en lo secreto. Es decir, tú vas a tener victorias en público, pero de oraciones que has tenido en privado. Versos 17 y 18 dice: Aquí aumentaré el poder de David, mi ungido, será una luz para mi pueblo, vestiré de vergüenza a sus enemigos, pero él será un rey glorioso. Esa lámpara es una profecía mesiánica de Jesús. Él es el ungido, la luz perpetua. El Salmo termina declarando que el plan de Dios sigue encendido, incluso cuando las circunstancias parecen oscuras. No importa cuán lejos tú te sientas de Dios, si tú haces de tu vida un lugar de habitación para Él, la lámpara de tu propósito no se apagará. ¿Qué te quiero decir con esto? Haz de tu corazón una morada para Dios, no simplemente un lugar de visita. No busques a Dios para que Dios bendiga tus planes. Pídele ser parte del plan suyo. Proverbios capítulo 17, verso 6. Los nietos son la corona de gloria de los ancianos. Los padres son el orgullo de sus hijos. Este proverbio nos revela el valor del legado, ya que no habla solo de la edad o del linaje, sino de cómo se transmite honra a ambas direcciones, de abuelos a nietos y de padres a hijos. En tiempos donde el individualismo reina, este verso nos recuerda que la bendición de Dios se mide muchas veces por lo que dejamos, no solo por lo que logramos. Nos dice que los nietos son la corona. La corona en la cultura hebrea era símbolo de honor, de victoria y también de gozo. El proverbio no dice que los bienes o que los logros o que los títulos son la corona de los ancianos, sino los nietos. Y esto nos muestra que para Dios la familia es un legado vivo. Lo que tú siembras en tus hijos florece en tus nietos. A veces pensamos que criar a un hijo es para 20 años, pero en realidad es una inversión para 100. Y también el verso dice: los padres son el orgullo de los hijos. Así que este verso también revela un principio olvidado. Los hijos necesitan referentes. Vivimos en medio de una cultura de comparación. Los niños, los jóvenes buscan identidad en influencers, en tendencias o en la aprobación digital. Pero Dios diseñó que el orgullo más profundo de un hijo no sea lo que ve en una pantalla, sino lo que admira en casa. Si tus hijos no pueden admirarte, buscarán a quién imitar afuera y no siempre elegirán bien. Este domingo en Perú se celebra el Día del Padre y yo creo que ser papá es más que una etapa, es un legado. El mejor regalo que un hijo puede tener no es un padre perfecto, sino un padre presente, un padre que deja huellas de amor, de fe y de dirección. Así que hoy quiero saludar un momento a los padres que nos enseñan con su ejemplo y que construyen generaciones con propósito. Así que por favor no descuides tu legado. Tus decisiones de hoy afectarán a tus nietos, a los que aún no han nacido. Celebra a tus padres en vida. Honra. Honrar no es adular, es reconocer lo que hicieron bien y aprender incluso de lo que les faltó. Yo siempre les escribo a mis padres que hasta cuando tenga vida voy a honrarlos. Voy a darles las gracias por todo lo que ellos han hecho por mí. Y si aún no tienes hijos, tu fe puede inspirar a otros jóvenes como si fueras su madre o su padre espiritual. Día 165, check. Y con mucho cariño y alegría celebramos a quienes hoy, 14 de junio, están cumpliendo un año más de vida. Que el cielo se abra de bendiciones para Edelmira Valderrama, una mujer de fe que es parte valiosa de nuestro equipo en Lima, Perú. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Ede. Feliz cumpleaños también para Ángel Rojas, que este nuevo año venga lleno de gracia y de propósito de Dios. Feliz cumpleaños para Yolanda Murciano desde Sabadell, Barcelona. Felices 54 años. Oramos por tu salud completa y que Dios te abrace con fuerza
y ternura. Feliz cumpleaños para Nancy Junes. Feliz vida, que Dios siempre te conceda el anhelo más íntimo de tu corazón. Feliz cumpleaños para Ana Isabel Yamoca Zavala, desde Apurímac, Perú. Que Dios ilumine tu vida en cada paso de tu camino. Feliz cumpleaños para Mateo Malque. Él tiene 8 años. Es un campeón, es peruano, así que te bendigo con todo mi corazón, Mateo, y que así como tu nombre, tú también tengas una historia grande que contar. Feliz cumpleaños también para Álvaro desde Argentina, que tu día esté lleno de gozo y del favor de Dios. Feliz cumpleaños para Nuria Hernández desde México, de parte de Nat. Ella es tu amiga de la primaria, que te dice que por favor nunca pierdas tu esencia. Que Dios te bendiga, Nuria, ahí donde estás en México, y que encuentres siempre en la palabra de Dios paz y dirección. Feliz cumpleaños para Kundi Sarazo. Que Dios te bendiga con alegría sin medida. Él escucha tus oraciones, Kundi. Feliz cumpleaños para Victoria Quitlán. Felices 26 años, que tu familia y tus amigos de Bogotá te rodeen con mucho amor y que te sientas sorprendida y amada por Dios. Feliz cumpleaños para Joana Burbano, desde Popeyán, Colombia. Dios te sorprenda con cosas hermosas en este día. Sé que vas a ser muy regalada y muy bendecida. Feliz cumpleaños para Karina Villanueva, de Santander, Quilichao. Feliz cumpleaños, lleno de fe, de esperanza, y que siempre encuentres en la palabra de Dios tu descanso. Feliz cumpleaños para Camila Victoria. Hoy celebramos tu cumplemés, porque eres una princesa que recién ha nacido desde República Dominicana, con amor de tu abuela Deli Rose, que es una fiel oyente de este podcast, La Biblia en 365 días. Feliz cumpleaños también para Catherine Valencia desde Medellín. Que Dios te haga sentir su amor como nunca antes de parte de tu hermana Joana y de toda esta comunidad de la Biblia. Recibe muchas bendiciones. Feliz cumpleaños para Raúl Antonio desde Honduras. Tu suegra, doña Marta, te bendice como a un hijo y yo sé que esa bendición es muy especial para ti. Feliz cumpleaños para Ángela Pimentel Guadalupe Julia, desde Colombia. Que Dios te regale sueños cumplidos. Feliz cumpleaños para Manuel Antonio Rosero Arciniegas, desde Ipiales, Colombia. Felices 9 años, campeón. Que Dios bendiga cada uno de tus pasos. Feliz cumpleaños para Perla Valentina Nava Luna, desde Phoenix, Arizona. Ella cumple 13 años, es una princesa de Dios. Que el Señor te guíe siempre, Perla Valentina. Feliz cumpleaños para Berta Vázquez de Torres, desde Monterrey, México. Ella cumple 68 años de vida y casi 48 de amor junto a Luis Antonio. Ella es una guerrera sobreviviente de cáncer que inspira a muchas vidas. Así que, Berta, desde aquí te enviamos todo el cariño del mundo. Feliz cumpleaños también para Gracie desde Colombia. Le pido a Dios que hoy sientas a su Espíritu Santo contigo todo este día. Feliz cumpleaños para Giselle Ramírez desde República Dominicana. Que tu corazón encuentre alivio y siempre una palabra de paz en cada amanecer. A todos, queridos, que sea un nuevo capítulo lleno del amor de Dios en sus vidas, de dirección divina, y encuentren alegría. Les regalo Oseas capítulo 14, verso 4, que dice: yo lo sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites. Qué hermoso saber que el amor de Dios con nosotros no tiene límites. Así que nos vemos el día de mañana, querida comunidad. Dios los bendiga. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.